este proceso se lleva a cabo tanto en el citoplasma como protoplasma de organismos superiores e inferiores. Bien, estamos entonces empezando a describir el proceso degradativo, ¿ya?, de los hidratos de carbono. Acuérdense de una molécula grande, pues, componentes más pequeños. Y esta glucólisis, el primero que estamos conversando, es una glucólisis anaeróbica. ¿Qué quiere decir? En ausencia de oxígeno. Va a haber otra que es en presencia de oxígeno. Ahora, este proceso tiene una particularidad. Se lleva a cabo tanto en organismos superiores como organismos inferiores. Se utiliza estos dos términos, para algunos podría ser uno solo, eso quiero aclarar. Como es en células superiores, en organismos superiores, y en organismos inferiores, los organismos superiores tienen unas células que se llaman eucariontas, y los organismos inferiores se llaman procariontas. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una célula superior o eucariótica y una célula inferior o procariótica? Que la célula superior tiene un núcleo bien diferenciado y tiene organitos citoplasmáticos en el citoplasma. Tiene centriolos, lisosomas, ribosomas, ásteres, todas esas estructuras tienen, y vuelvo a reiterar, membrana nuclear, núcleo, y obviamente puede tener sus cromosomas. La célula procarionte no tiene casi nada, ¿ya? No tiene una membrana nuclear, no tiene normalmente organitos citoplasmáticos, no tiene retículo endoplásmico. En lugar de cromosomas, tiene un filamento de cromatina. Por lo tanto, ahí viene la diferencia. Para algunos autores, en las células superiores, el espacio que existe entre la membrana nuclear y la membrana citoplasmática, membrana celular, todo ese espacio se llama citoplasma. En la célula procarionte, todo sería espacio. Esto es lo que llaman protoplasma, ¿ya? Sin embargo, quiero aclarar, en algunos casos, en ambas situaciones pueden decir el citoplasma, ¿ya? Entonces, no es mucha la diferencia entre citoplasma y protoplasma. Bien, tomando en cuenta esos conceptos, este proceso de la glucólisis anaeróbica se lleva a cabo en el citoplasma o en el protoplasma. En el citoplasma en los organismos superiores y en el protoplasma en los organismos inferiores. Vamos a comenzar a describir de una manera muy somera lo que significa este proceso, primeramente en organismos inferiores.
Entonces, glucólisis anaeróbica en organismos inferiores. Es el proceso degradativo de los hidratos de carbono que en los organismos inferiores se realiza de manera completa en ausencia de oxígeno en el citoplasma. Se denomina también fermentación alcohólica o ciclo de Eblen-Meyer-Hoff o ciclo de Eblen-Meyer-Hoff. Este proceso realiza previamente reacciones endergónicas es decir, con gasto de energía o ATP. Y posteriormente reacciones exergónicas con liberación de energía o ATP. Hasta llegar a encontrar dióxido de carbono, alcohol etílico y energía. Bueno, acá se hace una comparación porque la interpretación son correctas, pero dice, ¿y cuánto de energía se produce? No es lo mismo cuánta cantidad de energía se produce que cuánta cantidad de energía se libera. ¿Ya? No es lo mismo. Y vamos a ir viendo con un ejemplo que no tiene que ver con bioquímica. Si tenemos un camión vacío que normalmente lo utilizamos para el traslado
de materiales, ¿ya? Si ese camión está vacío, no está llevando nada, ¿consume gasolina o no? ¿Sí? Ahora, cuando está con carga pesada, ¿consume más gasolina? Sí. Eso es lo que ocurre acá. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Cuando hablamos de reacciones endergónicas, ¿ya? Tiene que haber producción de ATP, porque es la energía, tiene que haber. Pero ¿para qué va a ser? Para que funcione el proceso. Para que funcione el proceso. ¿Por qué? Porque tiene que degradarse de sustancias grandes hasta las más pequeñas. Todavía no ha llegado a glucosa. Por ejemplo, es el almidón, se degrada, que es polisacárido, a oligosacárido, a disacárido, a monosacárido. Todavía no estamos aprovechando nada. Pero es necesario que exista ese proceso previo hasta llegar a glucosa. Entonces, todo ese proceso previo hay un gasto de energía. Pero esa energía todavía no nos va a servir para liberar, no nos va a servir para otras actividades. Entonces, esas son reacciones propias, ¿ya?, del funcionamiento o metabolismo, propias. Hay gasto de energía. Pero después viene lo que se llama la reacción exergónica. ¿Qué quiere decir? El fruto que va a dar el traslado de la mercadería, el peso, etc., las ganancias. ¿Qué va a ser la ganancia acá? Liberación de energía. ¿Para qué? Para que se realicen otras funciones. Para que se realicen otras funciones. No solamente para el funcionamiento propio de ese proceso metabólico, sino que va a haber una liberación de energía. Normalmente en este proceso se habla de 4, de 2 ATPs. 4 sería en general, pero en las primeras reacciones se gastan 2. ¿Y cuántas se liberan? Se liberan 2. Así que puede haber esa interpretación. ¿Cómo es este sistema de la liberación? Vuelvo a reiterar, para que funcione el proceso tiene que haber pues energía, ¿ya? El proceso en sí, ya vamos a entrar directamente. Empieza de la glucosa, ya el proceso en sí, no los previos, ¿ya? Este proceso de la glucosa va a sufrir un proceso, escuchen, no vamos a entrar a los pasos previamente, sino que vamos a mencionar o fundamentar por qué estamos conversando de esto. La glucosa va a sufrir un proceso de fosforilación. ¿Qué quiere decir fosforilación? A ver, más fácil. ¿Qué querría decir desfosforilación? Pérdida o salida de fósforo. Y fosforilación, ganancia de fósforo, ¿no? Entonces, la glucosa, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. ¿Se acuerdan? La glucosa es una exosa, ¿ya? Ahora bien, esta exosa va a sufrir desde el principio un proceso de fosforilación. ¿Qué quiere decir? Va a ganar fósforo. ¿Dónde va a situar el fósforo que ha ganado? En el carbono 6. Se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Bien. ¿De dónde ha sacado el fósforo? Porque no es cuestión de decir, ahí está el fósforo, de alguna parte. ¿De dónde? Del ATP, exactamente. Entonces, existe una fuente energética muy importante, específica, que es el ATP. ¿Qué quiere decir esto? Adenosín trifosfato, 3 grupos fosfato. Va a sacar de la fuente energética y la va a situar en el carbono 1. ¿Ya? Fíjense,
¿Qué estamos haciendo acá? ¿Estamos ganando ATP o estamos perdiendo? De la fuente energética ya tenemos menos energía, menos fosfato. Que le hemos dado. Estamos perdiendo. Bueno. Después va a haber otra fosforilación. ¿Dónde vamos a situar esa fosforilación? En el carbono 1. Y esta glucosa, ¿en qué se va a transformar? ¿Cuál sería este nombre? A ver, si la glucosa, cuando tiene un grupo fosfato en el carbono 6, se llama glucosa 6-fosfato, ¿cómo se llamaría esta glucosa que tiene un grupo fosfato en el carbono 1 y un grupo fosfato en el carbono 6? ¿Qué se llamaría? Glucosa 1,6, lo correcto es lo que ha dicho su compañero, algunos llaman glucosa 1,6-fosfato, pero más claro es glucosa 1,6-difosfato. Tiene dos grupos fosfato. ¿De dónde ha salido esta otra ATP, esta otra energía? Puede ser del mismo o puede ser de otro ATP. Si se fijan, en este paso de las fosforilaciones ya hemos perdido 2 ATPs. Y todavía estamos recién empezando el proceso. Por eso les decía que hay reacciones endergónicas. Estamos gastando energía para que la máquina funcione. Bueno, después hay divisiones del carbono 3, carbono 4, etcétera, etcétera. Todo el proceso. Pero al final, ¿ya? Van a recuperar sus ATPs y van a dar como producto final dióxido de carbono, ¿ya? Va a dar alcohol etílico y energía. Ahora sí, esa energía ¿para qué? Para el resto de las funciones. Para el resto de las funciones. Este proceso ocurre en los organismos inferiores, en particular en las levaduras. Y si ustedes quieren, más específicamente, la principal levadura que se utiliza se llama Saccharomyces cerevisiae, ese es el nombre. Puede ser en otras levaduras, pero normalmente es con el Saccharomyces cerevisiae. Ahora bien, ¿qué otros nombres tiene esta glucólisis anaeróbica en organismos inferiores? Fermentación alcohólica, ¿sí? Estos son los pasos para producir bebida alcohólica. Exactamente eso. ¿Ya? A partir, vamos a colocar de ejemplo el vino, pero cualquiera de las bebidas alcohólicas. El vino. Agarramos los racimos de uva, ¿ya? ¿Y qué tiene la uva como hidratos de carbono? ¿Qué se llama el azúcar de la fruta? Fructosa. Y tiene glucosa, ¿ya? Entonces, se aplastan las uvas, sale un líquido, el guarapo, bueno, primero el jugo de uva sale, ¿y qué se hace? Miren, se coloca en toneles, en recipientes, cubas de roble, ahora se hace de acero inoxidable, se coloca ese jugo de uva, ¿ya? Pero ¿qué dice aquí? Anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Sin oxígeno. No le puede entrar oxígeno. Le entra oxígeno, se transforma en vinagre. No tiene que entrarle oxígeno. ¿Ya? Pero estamos viendo que esa fermentación es a través de una estructura biológica.
una levadura. Se le coloca la levadura, ya, a ese depósito, se le cierra y se espera que fermente, que fermente. Una vez que fermenta, puede ser una semana, 15 días, un año, el tiempo que sea, ya cada uno sabe, va a destapar el frasco y ¿qué va a salir? Primeramente un poco de dióxido de carbono, va a salir lo que antes era el jugo de uva, ahora se ha fermentado el jugo de uva y se ha transformado en alcohol etílico y con energía. La energía del alcohol no es una energía muy utilizada, o sí. Si fuera muy utilizable, los atletas consumirían pues alcohol, ¿no? Da tanta energía, ¿ya? Da más de 4 gramos por kilocaloría, sería pues lo mejor. Es una energía vacía en primer lugar. Estamos hablando de organismos inferiores. Bien, ese sería el proceso en organismos inferiores. Fíjense que es todo un ciclo, hay el nombre. Van a creer que acá también había una duda, que con seguridad no podrían ser los dos que tengan la razón, los autores. En algunos libros probablemente vean, creo que es el más serio, se llama ciclo de Eden-Meyer-Hof, ¿sí? Para algunos autores, el ciclo estaba formado por 3 investigadores. Uno de ellos era Eden, el otro era Meyer y el otro era Hof. Eden, Meyer, Hof. O sea, uno de los dos había que tener la razón, porque no puede ser los dos, ¿no? Y el otro es que evidentemente podrían ser uno es Eden y el otro es Meyer. Meyer. Podría haber uno solo que se llama Eden, Meyer, Hof. Bueno. En organismos inferiores, como ven, se completa el ciclo, ¿ya? Todo el ciclo es en el citoplasma. Bueno, ahora veremos la glucólisis anaeróbica en organismos superiores. En organismos superiores. Este proceso se realiza en el citoplasma de los organismos superiores en ausencia de oxígeno hasta un producto intermedio. Hasta encontrar el ácido piúrico. El cual constituye el primer componente para la glucólisis aeróbica.
ante la ausencia de oxígeno, va a transformarse en ácido láctico. Ahora, ¿cómo es entonces la glucólisis anaeróbica en organismos superiores? Para empezar, en organismos superiores, ese ciclo que hemos mencionado no es completo. Porque si fuera completo, ¿qué quiere decir? Que nosotros fabricaríamos alcohol. Si todo el ciclo se lleva a cabo en las células superiores, entonces estamos hablando de que los seres humanos fabricarían también alcohol. ¿Ya? Por eso es que solamente fabrican hasta encontrar el ácido pirúvico. El ácido pirúvico, ¿ya?, es el producto intermedio más importante de la glucólisis. Más importante, el producto intermedio. Ahora, en los organismos inferiores, lo que estábamos viendo al principio, se llega a encontrar el ácido pirúvico, que es un derivado, si ustedes recuerdan. ¿Cuáles eran los ejemplos de las triosas? ¿Se acuerdan? El glicerdaldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona 1-fosfato. Bueno, esos eran triosas. Ahora, estas triosas van a seguir condensándose, haciendo isomeraciones, todo, y va a haber liberación de hidrógenos. ¿Cómo sería la fórmula normal de una triosa? ¿Se acuerdan? Perfecto. Esa es una triosa. El ácido pirúvico es un derivado de una triosa. Por eso tiene carbono 3. Y fíjense, mantiene la misma cantidad del oxígeno como las triosas. Pero como ha sufrido procesos intermedios, ha ido liberando hidrógenos. Y al liberar hidrógenos, ¿qué se ha quedado? Acá, como bien decía su compañera, debería ser carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3. Al liberar hidrógenos, se ha transformado. Sigue siendo una triosa, pero ya es incompleta y se ha transformado en el ácido pirúvico. Vamos a ver enseguida. El ácido pirúvico va a entrar al ciclo de Krebs, va a entrar a las mitocondrias, porque ya empieza con oxígeno. Pero si no hubiera oxígeno, ya, este ácido pirúvico va a transformarse, debería ser una acetaldehído en el organismo inferior, se va a transformar en ácido láctico o lactato. ¿Qué tiene que ver eso? Es lo que a nosotros nos pasa cuando hacemos mucho ejercicio y ya no tenemos oxígeno. Exactamente lo mismo. Es la fatiga muscular o la maculca que llamamos. ¿De qué viene la maculca, el dolor y fatiga muscular? Que en ese proceso degradativo, cuando ya debería haber un poco de oxígeno, no hay. Y eso es lo que nos pasa. Cuando hacemos un ejercicio cualquiera, lo primero que nos aumenta es la frecuencia respiratoria, ¿sí? La frecuencia respiratoria que puede llegar normalmente a 18, pero va a llegar a más, 20, 20 y tantos, la frecuencia 25 más. Pero cada vez, si seguimos haciendo ejercicio, el proceso de la intensidad de la respiración va disminuyendo. Cada vez es más corto. No llega a cubrir los requerimientos porque ya no hay oxígeno. Entonces, en lugar de que el ácido pirúvico en organismos inferiores se transforme en ácido y después en alcohol,
se va a transformar en otro producto, que es el ácido láctico. Y el ácido láctico en los músculos donde no hay oxígeno es lo que produce el dolor. Es la fatiga muscular y es lo que llamamos la macuta. ¿Cómo se pasa la macuta? Haciendo posteriormente de a poco, no de golpes, ejercicio. ¿Y para qué? Para comenzar otra vez a introducir el oxígeno. Se introduce el oxígeno, ya se va a llevar a cabo el proceso normal y se va eliminando el ácido láctico. Bueno, por eso que es lo mismo. Bien. En este caso, en los organismos superiores, el producto final de la respiración, de la glucólisis anaeróbica, es el ácido pirúvico. Ácido carboxílico también se llama, etc. Pero ácido pirúvico. Hasta ahí es lo que hacemos nosotros en el citoplasma, acuérdense. No hacemos más. Bien. Ahora entremos a la glucólisis aeróbica. Se van a fijar de dónde partimos la glucólisis aeróbica. Es el proceso degradativo de los hidratos de carbono en organismos superiores en presencia del oxígeno a partir del ácido pirúvico. El cual ingresa a las mitocondrias donde se inicia el ciclo de Krebs. ¿Podría haber ciclo de Krebs en los organismos inferiores? No. ¿Por qué? Porque no tiene mitocondria. Acuérdense que la célula inferior no tiene organito citoplasmático. Por lo tanto, no va a tener este proceso. Bien. Es tan importante la relación de la glucólisis anaeróbica en organismos superiores con la glucólisis aeróbica, porque el sustrato inicial le da la glucólisis anaeróbica. Si nosotros no tenemos glucólisis anaeróbica que nos proporcione el ácido pirúvico, no vamos a tener respiración. Esa es mi conclusión, ¿verdad? No vamos a tener el sustrato inicial, no vamos a tener el ciclo de Krebs, no vamos a tener el sistema del citocromo, no vamos a tener producto final de oxígeno. No vamos. ¿Ya? Por eso que es importante esa coherencia, esa relación entre la glucólisis anaeróbica en organismos superiores y la glucólisis aeróbica. Bien. Entonces tenemos el ácido pirúvico. En condiciones normales, ya por oxígeno, en condiciones normales, vamos a tener que este ácido pirúvico es el que entra a las mitocondrias. Si ustedes recuerdan sus conocimientos de colegio, ¿qué función tienen las mitocondrias?
es la central eléctrica o el dínamo de la célula. ¿Qué quiere decir? Que va a dar energía. Es la mitocondria. Por lo tanto, en la mitocondria va a entrar el ácido pirúvico. Lo primero que va a tener es, acuérdense que es ciclo, ¿qué quiere decir ciclo? Que tiene que volver al mismo punto. Va a entrar el ácido pirúvico dentro de las mitocondrias. Lo primero que le va a pasar al ácido pirúvico es descarboxilación. ¿Qué quiere decir descarboxilación? A ver, ¿qué quiere decir carboxilación? Que aumentamos carbón, carboxilación. Y descarboxilación, que le quitamos carbón. Lo primero que va a sustituir el ácido pirúvico es una descarboxilación. ¿Ya? Descarboxilación. ¿Cómo va a ser esta descarboxilación? Bajo la forma de descarboxilación que bajo la forma de CO. Una descarboxilación. ¿Con cuántos carbonos se va a quedar este producto? Se llama acetilcoenzima. Pero ¿con cuántos carbonos se va a quedar? ¿Con dos? ¿Sí? Dentro de las mitocondrias hay un compuesto de 4 átomos de carbono. Se va a unir y va a formar un compuesto de cuántos átomos de 4 y 2, 6, de 6 átomos de carbono. Y va a formar el ácido cítrico. Esto es lo que por eso se llama ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, ciclo del ácido tricarboxílico. Son 3 ácidos, digamos, que participan. Bien. Se va a unir y va a formar el ácido cítrico de 6 átomos. Después va a haber un proceso de isomeración que es, no se pierde nada de ese cambio, pero se va a transformar en el ácido isocítrico de 6 átomos. Después va a sufrir un proceso de descarboxilación, va a quedar en 5. Después va a sufrir otro proceso de descarboxilación, va a quedar en 4. Ácido málico, fumálico, etc. Va a quedar en 4. ¿Ya? Y 4, si ustedes recuerdan, era el producto, ¿ya?, que esperaba a la molécula de ácido pirúvico. Se descarboxila, queda en 2, se une con un producto que estaba dentro de la mitocondria, se forma de 6. Por eso es que se llama cíclico. De 6, sigue de 6, sigue de 6, se descarboxila de 5, se vuelve a descarboxilar de 4 y al descarboxilarse de 4 ya está listo para recibir a la próxima molécula de ácido. Obviamente se descarboxila el ácido pirúvico y forma de 6. Después sigue de 6 isocíclico, cíclico, después de 5, de 4. Cuando forma de 4 ya va a recibir otra molécula de ácido pirúvico. Y ese es el proceso y ese es el ciclo. ¿Ya? En este proceso del ciclo de Krebs, ¿ya?, va a haber liberación, va a haber una descarboxilación bajo la forma de CO2. Después, en ese proceso, va a haber otra descarboxilación. ¿Ya? Después, en estos procesos, va a haber liberación de hidrógeno. ¿Qué enzimas participarían para la liberación de hidrógeno? Hidrolases. ¿Cómo? Hidrolases. ¿No? Eso es
el número 1. Hidrógeno. Sí, pero ¿qué se llama? Óxido reductasa. En la clasificación de enzimas, el número 1, óxido reductasa. ¿De qué se encarga? De movilizar hidrógenos o electrones. ¿Ya? Ahora, estos hidrógenos que están movilizando, si van hacia el oxígeno, se llaman oxidasa y forman agua. Podrían formar oxígeno, pero formarían agua. Y en otra forma, el hidrógeno se libera, ¿ya? Y va a ir a reducir a unas coenzimas. Eso es lo que va a hacer acá. Entonces ese proceso se llama deshidrogenación. Porque se llama oxidación cuando va y reduce, cuando va y se une con el oxígeno. Oxidación. Pero cuando no se une con el oxígeno, sino con activadores enzimáticos, la alfa, etc., va a ir a reducir. En este caso, va a ir a reducir esas coenzimas. Bien. Fíjense que con el ciclo de Krebs, los productos que quedan volando en el ciclo de Krebs, ¿ya?, son dióxido de carbono y liberación de hidrógeno. Eso que quede todavía por ahí, lo vamos a utilizar. Seguimos en la glucólisis anaeróbica, ¿ya? Posterior al ciclo de Krebs, viene el sistema del citocromo. ¿Sí? ¿Eso es para la anaeróbica o Aeróbica. Continuamos porque decimos posterior al ciclo de Krebs. Recuerden que el ciclo de Krebs es glucólisis aeróbica, ¿sí? La primera parte del ciclo de Krebs, la primera parte de la glucólisis aeróbica se llama ciclo de Krebs. Ya hemos hablado del ciclo de Krebs y nos da como producto intermedio, si se quiere, que ha liberado dióxido de carbono e hidrógeno. Ahí los tenemos. Continuando con el ciclo de Krebs, viene el sistema del citocromo, llamado también proceso final respiratorio. Es el transporte a través de puentes o citocromos del oxígeno liberado, del hidrógeno liberado, hasta la última etapa de este citocromo, donde se encuentra el oxígeno. Y al unirse, forman como producto final de la glucólisis aeróbica dióxido de carbono y vapor de agua.
Y esa es la respiración nuestra. Exactamente esa es nuestra respiración. Bueno, entonces, recuerden que para formar el ciclo de Krebs, ¿ya?, se empieza por el ácido pirúvico que nos proporciona la glucólisis anaeróbica. Nos proporciona el ácido pirúvico, y con el ácido pirúvico se entra a las mitocondrias. En las mitocondrias se descarboxila el ácido pirúvico, ¿ya?, y se va a transformar en acetilcoenzima. Bueno, se descarboxila. Se une a un compuesto de 4, y forma de 6. Otro de 6 por isomeración, otro de 6, después de 5, mágico, primario, se va a transformar y después nuevamente a 4 atomizar. Con eso está esperando que venga la otra molécula de ácido pirúvico, se descarboxila y hace otra vez así. En este ciclo va a liberar descarboxilación, va a liberar 2 carbonos, de 6, de 5 y de 4, ¿de acuerdo? Y de 4, nuevamente el proceso. Va a liberar 2 carbonos bajo la forma de dióxido de carbono, lo que decíamos guardar. Después tenemos que va a liberar hidrógeno. Ahora bien, con eso concluye el ciclo de Krebs, que nos va a proporcionar dióxido de carbono y hidrógeno. Pero después del ciclo de Krebs viene el sistema del citocromo o proceso final respiratorio, ¿ya?, que son pequeños puentes, ¿ya?, pueden ser normalmente de hierro, pueden ser de nitrógeno. Estos puentes, ¿ya?, y estos hidrógenos que están acá, ¿se acuerdan del ciclo de Krebs?, van a ser transportados a través de estos puentes que se llaman citocromo. Va a ser transportado el hidrógeno hasta el último citocromo, y en este último citocromo está el oxígeno. Entonces, va a llegar un hidrógeno. Nuevamente el citocromo va a transportar otro hidrógeno. Van a ser 2. Se van a unir con un oxígeno. ¿Qué forma? Alfa. Forman alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a tener como producto final? ¿Qué vamos a tener como producto final? Ahora recolectamos los CO2 que estaban por allá, recolectamos los CO2 y el producto final de la glucólisis aeróbica, ¿qué va a ser? Dióxido de carbono y agua, vapor de agua. Y eso es lo que les decía, es nuestra expiración que ustedes quieren específicamente. Inspiración es cuando introducimos el oxígeno. ¿Y cuál es la expiración? ¿Qué botamos? ¿Qué eliminamos? Dióxido de carbono y agua. Cuando queremos limpiar las gafas o los lentes, no es lo adecuado que lo hacemos. ¿Por qué? Porque tiene agua. Una de las formas de eliminación, si ustedes recuerdan, una de las formas de eliminación de los líquidos es con la respiración. Vamos eliminando agua. Entonces, ese es el proceso respiratorio. Bueno. Ciclo de la pentosa. Es un ciclo alternativo
que se caracteriza porque partiendo del substrato inicial que son las glucosas o las glucosas, si ustedes quieren, previo un proceso de descarboxilación se va a encontrar las pentosas que es el material fundamental para la estructura y composición de los ácidos nucleicos. En el producto final se pierde un segmento de la glucosa. ¿Se acuerdan que estamos hablando de un ciclo? ¿Sí? Un ciclo. ¿Qué quiere decir? Que partimos de un producto, va a haber una serie de transformaciones y tenemos que encontrar el mismo producto. Ese es el ciclo. En este caso, el ciclo de la pentosa llamamos ciclo alternativo, porque en los ciclos anteriores que hemos visto, glucólisis aeróbica, glucólisis anaeróbica, no hemos formado nunca pentosa. Pero resulta que el organismo necesita pentosa, porque si ustedes recuerdan, la estructura de los ácidos nucleicos es a base de hidratos de carbono pentosa. El ácido ribonucleico tiene como estructura química a la ribosa, ¿ya? El ácido desoxirribonucleico tiene como estructura a la desoxirribosa, que son pentosa. Entonces, de la única manera que podemos tener pentosas, porque no las compramos, no las consumimos, no hay en la farmacia, realmente es pentosa, hay glucosa. En la farmacia hay glucosa, pero no hay pentosa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por decir de alguna manera, compramos hexosas, descarboxilamos a las hexosas, ¿qué quiere decir? Pérdida de carbono. Las hexosas se transforman en pentosas. Ahí acuérdense, la ribosa, desoxirribosa, rigulosa, después se unen, se separan, acetoestilosa, gliceraldehído. Bueno, pero lo que nos interesa en este caso es de que se va a descarboxilar, encontramos pentosas, nos sirven las pentosas para los ácidos nucleicos, ribosa y desoxirribosa, pero en todo este proceso que es cíclico, deberíamos nuevamente encontrar la misma estructura, ¿ya? Pero en este proceso se ha perdido aproximadamente media glucosa se ha perdido. La glucosa es de 6, ¿no? Media glucosa de 3. ¿Se acuerdan de que por medio había celulosa, que es de 7, y más 3 era de 10? Dos pentosas, ¿ya? Más o menos esa estructura es la que se va a degradar, se va a evaporar y no va a llegar a formar otra hexosa. Por eso el producto final, la transformación de pentosa, o, si se quiere, la continuación del ciclo para formar glucosa y media.
Bueno. Bueno. Sáquenme una duda. ¿Ya empezamos el receso todavía? ¿Hasta cuándo es el receso? 4 de agosto. 4 de agosto. Así que no los voy a ver todo ese tiempo. Esa alegría de ustedes.